comenzamos la reunión leyendo el Salmo 62 en los versículos 5 al 8 y recordando el devocional que nos hablaba de Dios como nuestro refugio, ¿no? Y de los problemas que genera el sentirnos amenazados, inseguros, etcétera, ¿no? Entonces te pregunto, no quizás para que me respondan en voz alta, pero sí para que vayamos pensando y metiéndonos en el tema sobre el cual quiero reflexionar hoy. Y la pregunta es, ¿te has sentido inseguro alguna vez? Bueno, seguro que sí. El tema es que podemos pensar, no creo que ninguno diga, no, yo siempre seguro, siempre firme, ningún problema. ¿Te has sentido inseguro alguna vez? ¿Qué cosas o qué situaciones motivan inseguridad? Esa vulnerabilidad que la mayoría de las veces es real y a veces es percibida, ¿no? A uno le parece que está más vulnerable de lo que realmente está, pero bueno, es una sensación que no es agradable. Y bueno, otras que se mezclan con esa, ¿no? Temor, miedo, amenaza. ¿Qué tipo de inseguridades podemos tener? Bueno, creo que podemos hablar de inseguridad material, en cuestiones materiales, económicas. Podemos tener inseguridad física, la salud o la falta de ella, una enfermedad que aparece. Podemos tener inseguridad emocional, porque nos vamos sintiendo, que las cosas nos pasan y eso nos va haciendo sentir mal y temerosos. Y también existe la inseguridad espiritual. Como antítesis a esta inseguridad aparecen conceptos tales como refugio, que estuvimos mencionando al principio, seguridad, que es la que tenía David cuando estaba escribiendo el Salmo 62, ¿no? Bueno, yo quiero presentarles, para que charlemos, no para que lo conozcan, porque seguramente lo conocen, pero sí traerlo entre nosotros, a Gedeón. Gedeón, como todos, tenía seguramente varias características en su persona, pero hay una que se destaca, al menos en la primera parte de su historia que está relatada en el libro de los Jueces. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Jueces, en el capítulo 6. Lo que tiene que ver con Gedeón, aquí en el libro de Jueces, está en los capítulos 6, 7 y 8. Yo les decía recién que una de las características que tiene Gedeón es la que se destaca especialmente en la primera parte de su historia relatada en la Biblia, que está en el capítulo 6. Su historia personal se da en el contexto de un momento particular de la historia de su pueblo. Si leemos ahí en el 6.1, vamos a ver qué dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Qué significa esto? Bueno, quiere decir que ellos estaban espiritualmente alejados de Dios. Estaban en cualquiera, como en tantas etapas de la vida del pueblo, ¿no? Y dice que ante eso malo que ellos habían hecho, Dios los desprotegió. Digo, bueno, ustedes quieren andar así, anden. Y dice que los madianitas, cuando dice Madián se refiere a un pueblo vecino, que eran los madianitas, dice que los entregó en mano de ellos. Entonces los madianitas los tenían allí bajo los palos, ¿no? A partir del versículo 11 aparece Gedeón. Fíjense en el 6.11, dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahí aparece Gedeón. ¿Cuál es la característica que yo les digo que se nota y mucho en este capítulo 6 de Gedeón? Bueno, es la que tiene que ver con este tema del cual estamos hablando. Gedeón era muy inseguro y era muy temeroso como consecuencia de esa inseguridad que él tenía. Fíjense, vamos a ir leyendo algunos versículos y ustedes van a ir viendo cómo esto de que él era muy inseguro se refleja claramente en lo que nos cuenta la Biblia, ¿no? Dice el versículo 12 que el ángel de Jehová se le apareció
Piensen, acuérdense, ¿se acuerdan la situación, no? Ahí estaba él con el trigo, dice el versículo anterior, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él estaba ahí trabajando con las herramientas y con el trigo. Y estando él ahí, dice que se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Respuesta de Gedeón: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nos cuentan, que nuestros padres nos han contado, diciendo que nos sacó de Egipto, que secó el mar rojo, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, piensen ustedes que él está ahí y le aparece Dios, porque esta referencia al ángel de Jehová después nos cuenta que es Dios mismo personificado o en la forma física de un ángel, ¿no? Es así como lo describe. Dios se le aparece y él duda de que sea Dios. ¿Qué Dios? Dice él. Fíjense el 14 y 15. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Ante eso que Dios le dice, ¿qué responde él? Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Señor, ¿con qué querés que lo salve? Si mi familia es una familia pobre, yo no soy nadie. Inseguro. Dios le hablaba y él demostraba su inseguridad. Fíjense el versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente, ya se lo ha dicho, pero ahora dice: ciertamente te confirmo, te repito, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios mismo le está diciendo eso, ¿no? Y él que dice otra vez. Ante ese énfasis que Dios le hace, ella empieza a dudar si era Dios realmente el que estaba hablando con él. Fíjense el 17. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, que me des señal de que tú has hablado conmigo. Vos todo esto que me estás diciendo está muy bueno, pero yo cómo sé que vos sos Dios, le dice. En otras palabras, ¿no? Inseguro, temeroso. Fíjense, recién leímos 16 y 17, fíjense el 21. Acá Dios le demuestra que era él, hace un milagro, ¿no? Extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura del sacrificio que él había preparado, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Y cuál fue el miedo que le agarró a él? La inseguridad. Viendo entonces Gedeón que era realmente Dios, que era el ángel de Jehová, porque ese milagro que había hecho no podía hacer lo otro que no fuera Dios, dice: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Y qué había dicho Dios una vez a Moisés? Que no había nadie que lo podría ver a él cara a cara y que iba a vivir, sino que cualquiera que viera a Dios de frente iba a morir. Entonces Gedeón, en vez de ponerse contento de que había visto a Dios, le saltó la inseguridad y el miedo. Uy, ahora voy a morir. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Fíjense el versículo 25. No le pasó nada, ¿no? Fíjense el 23, le dice, Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Pará, tranquilízate, Gedeón, tranquilízate. Que yo vine acá no para que vos te mueras. Vine con otro propósito. Aconteció el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal. Baal era un ídolo, un dios falso. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica un altar a Jehová tu Dios. Eso le mandó Dios. ¿Qué pasó? Nuevamente aflora la personalidad de Gedeón. Fíjese el versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, por la duda de que, bueno, voy a ir con guardaespaldas. Pero eso no es nada. Hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Se dan cuenta? Siempre aflorando el miedo, siempre aflorando la inseguridad. Entonces, si podemos estar seguros de algo respecto de Gedeón, y haciendo un juego de palabras, si podemos estar seguros de algo respecto de él, es que era muy inseguro. Estamos seguros de que Gedeón era muy inseguro. Cuando Dios se le aparece, Gedeón está escondido y rebelado contra él, como todo su pueblo. Cuando Dios le dice que le dará fuerzas, Gedeón descree. Cuando Dios le garantiza su presencia, Gedeón duda de que sea realmente Dios quien le habla.
Cuando Dios hace un milagro y le demuestra que sí, que Él es Dios, Gedeón se desespera pensando que se va a morir porque lo vio. Cuando Dios lo manda a hacer algo, Gedeón lo hace de noche, para esconderse de los demás, que no vean que era él el que lo estaba haciendo. ¿Se dan cuenta, no? Aflora la inseguridad y el temor por todos lados. Así que bueno, allí está Gedeón el inseguro. Bueno, pongámonos un poco del lado de él también. Es decir, ¿tenía motivos para sentirse así, Gedeón, para estar de esa manera? Bueno, si uno lee el pasaje y lo piensa desde el lado de él, digamos que muy posiblemente encontramos motivos que tenía Gedeón para sentirse así. ¿Se acuerdan que hablamos de 4 aspectos de inseguridad hace un ratito? Yo les dije y hablamos de la inseguridad física, de sentirse seguro por lo que pueda pasar. Bueno, ¿cómo tenía motivos Gedeón para sentirse inseguro físicamente? Bueno, volvamos al principio del capítulo. Fíjense, 6.1 dice, repito, lo leo de vuelta y los otros siguen. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, porque los otros eran poderosos, y los atacaban y los derrotaban. Y dice el 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. ¿Tenía motivos para sentirse inseguro físicamente? Y no era fácil ver venir a los madianitas armados y ellos estar ahí sin poder defenderse, ¿no? Tenía motivos. En cuanto a la inseguridad material, ¿tenía motivos para sentirse inseguro desde el punto de vista material? Bueno, fíjense lo que dice el versículo 4. Acampando los madianitas contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, es decir, todo el territorio. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos tampoco, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ustedes escucharon la frase esa, comieron como langostas. Bueno, así venían los madianitas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Así que inseguridad material, por supuesto que tenía motivo para sentirse inseguro materialmente. Casi no tenían que comer, por eso él estaba escondido con el trigo ahí, para tratar de guardar algo, ¿no? Antes que llegaran los madianitas. Inseguridad emocional, ¿y qué les parece a ustedes? 7 años hacía que estaban así, viviendo de esa manera. Dice el versículo 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es decir, estaban devastados, emocionalmente estaban destruidos, así que tenía motivos para sentirse inseguro emocionalmente. Dijimos, inseguridad física, inseguridad material, inseguridad emocional e inseguridad espiritual. Inseguridad espiritual, indudablemente, creo yo a esta altura, la madre de todas las inseguridades. ¿Tenía motivos para sentirse inseguro espiritualmente? Bueno, como hemos leído, la lejanía de su pueblo y su propia lejanía personal de Dios lo hacían sentirse inseguro. Inseguro de la presencia de Dios, inseguro de las promesas de Dios, inseguro de su presencia, de su voz, inseguro de su llamado. Por eso le costaba reconocer cualquier cosa que viniera de parte de Dios, porque él estaba inseguro espiritualmente. Entonces, cualquier cosa que le parecía que venía de parte de Dios, le generaba recelo y le generaba desconfianza. Al leer su historia, me acordaba yo de las palabras de Jesús, cuando Jesús decía allí en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué? Porque se sienten seguras, están con el pastor y reconocen su voz porque están acostumbrados a oírla. Adquiere sentido la palabra de Jesús, ¿no? Cuando leemos la historia de Gedeón. Bueno, Gedeón estaba inseguro también espiritualmente y como dije antes, a esta altura creo la madre de todas las inseguridades. Posiblemente
Todos pasamos en algún momento de nuestra vida por situaciones o etapas de inseguridad física, por algún lugar en el que estamos, inseguridad material, cuestiones de trabajo, económicas, aún inseguridad emocional por las cosas que nos ocurren. ¿Podemos reconocer también la inseguridad espiritual? ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Cómo demostraba la inseguridad espiritual Gedeón? Se las repaso para que cada uno piense en su vida. Cuando Dios se le aparece, Gedeón está escondido y rebelado contra él. Cuando Dios le dice que le dará fuerzas, Gedeón descree que vaya a ser así, que pueda ser así. Cuando Dios le garantiza su presencia, Gedeón duda de que sea realmente Dios quien le habla. Cuando Dios le demuestra que sí, que es Él el que le está hablando, Gedeón se desespera porque se piensa que se va a morir por haber visto a Dios. Cuando Dios le manda a hacer algo, Gedeón lo hace de noche para esconderse de los demás. ¿Podemos reconocer también la inseguridad espiritual en nuestras propias vidas? A semejanza de la vida de Él. Bueno, sigamos mirando el ejemplo de Gedeón. Verdaderamente un tipo temeroso e inseguro de todo, aún a pesar, fíjense hermanos, a pesar, dice el versículo 12, de que Dios mismo se apareció en forma visible para hablar con él, y el ángel de Jehová se le apareció. Y aún en medio de eso, él inseguro y temeroso. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Fíjense el versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando se utiliza esta frase en el Antiguo Testamento, habla de una situación extraordinaria que indicaba una presencia y una capacitación especial y sobrenatural de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo para la tarea a la que la persona era llamada. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y fue uno de los casos excepcionales en que eso ocurrió. Y sin embargo Gedeón seguía como seguía. Pero bueno, en medio de sus inseguridades, temores, dudas, llegó la hora. ¿La hora de qué? Llegó el momento inevitable de tener que responder a Dios que se le había aparecido, al llamado y al desafío de Dios para con él. ¿Cuál era este? Fíjense, en el versículo 6:12 dice que el ángel de Jehová se le apareció y le habló y le dijo todo lo que le dijo. Y atrás de eso le llegó el llamado y el desafío, versículo 14. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los manos de los madianitas. No te envío yo. Dios le apareció y lo llamó. Fíjense también en el 34, dijimos que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él, de su pueblo, y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él para salir a responder al desafío de Dios. Y llegó el momento. Llega el momento de ponerse en acción. ¿Cuál era el momento? Y fíjense el 33. Todos los madianitas, no solamente ellos, sino que se le juntaron los amalecitas y todos los de Oriente, se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel para ir a darle con todo a los israelitas. Ese era el momento. Había llegado el momento para el cual Dios lo había llamado. Para el cual Dios se le había aparecido y para el cual el Dios vino a él en su Espíritu Santo para capacitarlo y empoderarlo. ¿Qué haría el inseguro y temeroso Gedeón? A esta altura me preguntaba por qué Dios eligió a Gedeón para esto. ¿Por qué Dios eligió a Gedeón? ¿Valía la pena renegar con una persona así? ¿Con ese nivel de inseguridad, de desconfianza, de temor? ¿Qué vio Dios en Gedeón como para insistir? Para moldearlo, para resignificar su vida y valerse del servicio que Gedeón podía darle.
¿Qué vio Dios en Gedeón? Y me seguí preguntando y pensando, ¿no?, en esto. Y me preguntaba entonces, ¿qué vio Dios en mí? Tantas veces inseguro y temeroso como Gedeón, ¿qué vio Dios en mí como para insistir, moldearme, resignificar mi vida y valerse de mi servicio? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si nunca lo hiciste, hoy es un buen momento para hacerlo. ¿Qué vio Dios en mí? Tan distinto pero tan parecido a Gedeón, para insistir conmigo, para insistir contigo. Y encontré una respuesta. La respuesta es que Dios, que sabe todo, Dios sabía que valía la pena. Tanto con Gedeón, como conmigo, como contigo. Por eso insiste, porque sabe que vale la pena. Y por eso está dispuesto a seguir adelante con nosotros. Y por eso nos va poniendo desafíos por delante, para que vayamos superando esos desafíos, porque es parte del proceso. Gedeón era muy inseguro, pero en su fe incipiente no se detenía. Fíjense, en el 6:19 dice que para que Dios le demostrara que realmente era él, dice que fue y puso manos a la obra para preparar un sacrificio. Él tenía todas las dudas, pero fue y tuvo la iniciativa de decir, bueno, voy a preparar, Señor, y quiero que vos me demuestres. Y fue después cuando Dios dice que con el báculo le prendió fuego, ¿no? En el versículo 24, edificó el altar al Señor. En el versículo 27, fue y destruyó los altares y los ídolos. Es decir, en su fe incipientes, Gedeón siguió adelante. Y Dios iba obrando en él. Y lo iba ayudando y lo iba moldeando, como decía recién, y resignificando su vida. Y Gedeón fue aprendiendo en este proceso, y aún en su inseguridad, con su incipiente fe, siguió adelante. También esto ocurre en el 6:34, cuando dice que se juntaron los madianitas, los amalecitas y los del oriente, y se juntaron contra ellos, y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y ¿qué hizo? Tocó el cuerno. ¿Qué era tocar el cuerno? Era llamar para la guerra, ¿no? Entonces dice que vinieron y se juntaron todos con él. Pero acá en 6:34 sucede que la cosa era grosa. La cosa era importante. No se trataba de ir a preparar un puchero para hacer sacrificio. No se trataba de estar en la casa y juntar unas piedras para hacer un altar. No se trataba tampoco de ir a la casa de su propio padre para, destruir los ídolos y hacer un altar a Jehová. Eran todas cosas que él le fue implicando jugarse de alguna manera en contra de sus inseguridades, ¿no? Pero esta que venía ahora, era ir a enfrentarse con poco y nada a los que eran muchos y tenían mucho. Por eso acá actúa un poquito diferente. Vamos a leer el conocido trozo de los versículos 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, ahí en el terreno, ¿no? Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra alrededor, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. ¿Se entiende, no? Estaba el terreno ahí, venía la noche, dice que yo voy a poner este vellón acá, vellón de lana. Si cuando yo me levanto a la mañana, el vellón está todo mojado, por el rocío, por lo que sea, porque aparece mojado,
y alrededor la tierra está seca, cosa que naturalmente sería imposible, es decir, sería un milagro de Dios. Dice, bueno, entonces yo ahí voy a entender que me llamaste, me elegiste para salvar a Israel por medio de mi mano, como lo has dicho. 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él un tazón lleno de agua, del rocío. Y alrededor estaba todo seco. Y el 39, ¿qué pasó? Pero Gedeón le dijo a Dios, Señor, bancame una más. No te enojes conmigo, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare una vez más. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Una vez más. Te ruego que solamente el vellón quede seco y toda la tierra alrededor esté mojada por el rocío. ¿Podía pasar eso? Naturalmente no. Evidentemente que si pasaba era un milagro del Señor. Versículo 40, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Aquí aparece lo que se me dio en llamar la oración invertida. Acá en casa estaban haciendo apuesta, cuál era el nombre de la oración. Aparece lo que se me dio en llamar la oración invertida. Y lo traigo entre nosotros, hermanos, porque me parece que es un recurso espiritual muy interesante. Entonces estamos aprendiendo acerca de distintas oraciones para hacer en ciertas situaciones, distintas maneras de orar. Bueno, hoy les presento otra más, la oración invertida. Aclaremos, sí, déjeme ser muy serio en esto, y claro, que como todo recurso espiritual bíblico, no es para tomarlo a la ligera. No es para pavear. No es para intentar jugar con Dios. ¿Me entienden lo que quiero decir, no? La oración invertida no es excusatoria. ¿Qué quiere decir que algo es excusatorio? Que se presenta como excusa. La oración invertida no es para usarla como excusa delante de Dios. Tampoco es dilatoria. ¿Qué es algo dilatorio? Algo que se utiliza para dilatar, para demorar. Tampoco es dilatoria. La oración invertida es confirmatoria. Gedeón, al hacer esta oración, que la hizo dos veces a la inversa, una de la otra, Gedeón no la hizo porque trató de zafar de alguna manera de lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. No la usó como excusa. Gedeón no intentó estirar el asunto, a ver si por ahí los enemigos se cansaban o les cambiaban de idea y se iban. No la usó para dilatar la situación. Gedeón quería sinceramente confirmación. Y esta es la oración invertida. Él buscó la manera de orar y de que Dios le diera una confirmación concreta a lo que él estaba pidiéndole. No presentó excusa, no quería dilatación, quería sinceramente confirmación. El 6:35 nos muestra que Gedeón tenía la intención de hacer lo que Dios estaba haciendo. Hizo sonar el cuerno y convocó a todos y los mandó a llamar. Pero ante la complejidad de la tarea quería estar seguro, porque era, como les dije antes, era algo grosso lo que tenía que hacer y el paso que tenía que dar. Entonces él quería estar seguro, quería tener confirmación de que eso era realmente lo que Dios quería y que era el momento de ejecutarlo. Por eso oró como oró y pidió confirmación de eso, no solo una vez, sino dos veces. Primero que se moje el vellón, segundo que se moje la tierra. Y la Biblia no dice en ningún lado que Dios se haya enojado por eso. No dice que Dios lo haya mandado a pasear. No dice nada de eso. La Biblia nos dice que Dios, amorosa y comprensivamente, respondió a su doble oración, la oración invertida, dándole confirmación de su voluntad.
Por eso dice el versículo 7, capítulo 7, versículo 1, que después que pasó eso, que Dios respondió su oración invertida, dice, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, ¡pum!, fueron a la lucha. Lo que pasa después es cuestión para tratarlo en otro momento. Pero Dios le confirmó y se levantó a la mañana y ahí nomás salieron a hacer lo que Dios le había confirmado que tenía que hacer. Hermano, ¿qué para nosotros de todo esto? ¿Qué para nosotros de todo esto? ¿Qué podemos concluir? Bueno, yo concluí en esto para mí y se los comparto y espero que les sirva y les sea de bendición. Cuando te sientas inseguro, ¿inseguro de qué? Inseguro de una orden específica de Dios. Cuando te sientas inseguro de si entendiste bien, cuando te sientas inseguro de tu capacidad para hacer lo que Dios te está diciendo, lo que entendés que Dios te está diciendo que hagas, cuando te sientas inseguro, aunque casi siempre en nuestras capacidades nos sentiremos inseguros, porque nuestras capacidades no alcanzan, pero en estas situaciones siempre opera la capacidad de Dios, como ocurrió con Gedeón. O cuando te sientas inseguro de cuándo hacerlo, si este es el momento oportuno o no, o cuando te sientas inseguro de cómo hacerlo. Bueno, en definitiva, cuando te sientas inseguro de cualquiera de estas cosas y alguna otra que te pase o se te ocurra, si te sientes así, acordate de Gedeón y de su oración invertida. No tanto para repetir necesariamente el formato de la oración, o sí. No tanto quizás para repetir necesariamente el formato de la oración, o sí, pero sí para recordar que una oración hecha con la intención y el espíritu de la oración invertida de Gedeón te guiará a confirmar la voluntad de Dios en cada aspecto en los que te sientas inseguro y en consecuencia a disipar esa inseguridad. Y poder estar entonces, ¿qué? Seguro de lo que Dios está diciendo, seguro de a lo que Dios está llamando, seguro de lo que Dios quiere que hagas, seguro de a dónde, seguro de cuándo, seguro de cómo, y entonces poder hacerlo. Y levantarte a la mañana y decir, Señor, estoy seguro, acá voy. Y ahí es otra experiencia que arranca, ¿no? Como arrancó con Gedeón. Pero hermanos, esta es la moraleja, esta es la oración invertida. La oración que nos ayuda a tener seguridad, a confirmar la voluntad del Señor. Cuando estemos inseguros, acordémonos de Gedeón y de la oración invertida y apliquemos el principio que Él nos enseña, más allá de las formas, apliquemos el principio, porque Dios, hermanos, Dios no se enoja, Dios no nos va a echar por eso, si es que hacemos esta oración sinceramente y en el espíritu con que lo hizo Gedeón. No como excusa, no como dilación, sino en espera de una sincera confirmación de parte de Dios. Como les dije, no es para jugar con Dios, es para realmente ponernos delante de Él y clamar como lo hizo Gedeón en búsqueda de su voluntad. Bueno, hermanos, la oración invertida, la oración de Gedeón. Acuérdense, cuando se acuerden cuando les surja la inseguridad, allí tenemos este ejemplo para aplicar y el Señor seguramente nos ha de responder. ¿Qué les parece? Bueno, si el Señor lo permite, el jueves estaremos con alguna otra oración, quizás, no sé, yo sigo buscando, sigo leyendo y pensando, y por ahí alguna oración nueva puede llegar a aparecer. ¿Les parece que oremos y nos despedimos de esta reunión? Bueno, Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, porque en el principio de esta reunión invocamos tu presencia, tu bendición, Señor, y sentimos que realmente has estado con nosotros y nos has estado bendiciendo, escuchando y hablándonos también, Señor. Gracias porque esa es la experiencia de ser tus hijos, de cultivar esta relación contigo y de cultivarla juntos entre nosotros también, como familia, como pueblo tuyo. Gracias, Padre. Extiende tu bendición
sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestra iglesia. Y Padre, que realmente podamos cada día tratar de agradarte, cada día de entender tu voluntad. Señor, y si alguna vez no estamos muy seguros de ella, bueno, hoy nos enseñaste algo, Señor, para poder aplicar y buscarla, porque tú, Señor, gracias, Señor, porque sabes que vale la pena insistir con nosotros. Y a pesar de nosotros mismos, Señor, estás allí amorosa y poderosamente obrando. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que nos sigas acompañando. En el nombre de Jesús. Amén.